Le pido entonces que saque su Biblia, que saque sus apuntes anteriores y alguien que sepa me pueda decir cuál es el título de la serie que estamos viendo. Por ahí vamos. Libertad que produce fruto. Muy bien, Anita. ¿Y quién me dijo por este lado? Marisol, bien, los felicito. Libertad que produce fruto, y hoy vamos a hablar la cuarta parte de este tema, ¿verdad? Lo invito a que por favor abra su Biblia en Lucas, capítulo 19. ¿Se recuerda de quién habla este pasaje? ¿De quién? De Zaqueo. Si usted fue a escuela dominical, seguro ahorita se acordó de aquella canción que decía Zaqueo era un chaparrito que vivía. ¿La verdad que sí se acordó? Bueno, pues ahí habla acerca de Zaqueo y vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él, ¿qué? También, no le oigo. ¿También qué? Es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar. Diga buscar y salvar. Fíjense que hoy solo oía los de en medio. Así que los de los lados se pellizcan duro, por favor, o le suben volumen a su hermano que tiene a la par, ¿verdad? Buscar y salvar, dígalo. ¿Qué cosa? Lo que se había perdido, ¿verdad? Lo que el Señor está hablando aquí es la necesidad que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos de ser libres, ¿sí o no? Necesitamos ser libres. ¿Para qué? Para en verdad poder producir un fruto. Pero cuando nosotros no tenemos esa libertad, a pesar de que seamos hijos del Señor, quiere decir que hay algo en nuestras vidas que está estorbando para que nosotros podamos ser verdaderamente libres y producir un fruto. Y hoy quiero que hablemos de eso, la libertad que produce fruto. Así es que cierre sus ojos, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable. Señor, te damos gracias en esta mañana por la preciosa oportunidad que nos da, Señor, de venir a tu casa, de estar con tu pueblo, de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, yo le pido que usted lo diga, en el nombre de Jesús, yo echo fuera de mi vida todo cansancio, toda confusión, todo sueño, en el nombre de Jesús. Declaro que estoy alerta, que soy tierra fértil, que la palabra que es enviada hoy a mi vida dará fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno. La mayor razón por la cual nosotros no podemos experimentar libertad es la desobediencia. Dígalo conmigo, desobediencia. Porque la desobediencia o la forma independiente de vivir de los creyentes nos puede conducir a la opresión. Y la opresión, recuerde usted que es una esclavitud. Hace algunos meses, ya bastantes meses atrás, me tocó ministrar a una mujer. Créame que ha sido de las liberaciones más difíciles que yo he visto. No porque la liberación en sí hubiera sido espantosa, que ya de por sí es fea, ¿verdad?, cuando se manifiesta un demonio, sino por lo que el demonio en sí empezó a hablar a través de esta mujer. Esta mujer había estado atada por el pecado sexual.
tenía hijos, pero cada hijo era de diferente papá. Ella vivía atada sexualmente a los hombres, ¿verdad? Y había sido a causa de una violación en su niñez. Pero mientras yo estuve ministrándola y llegamos a un punto en que tocamos realmente este espíritu inmundo, ¿verdad? De pronto ella se empezó a encorvar como un animal en el suelo. Y mientras ella se encorvaba como un animal en el suelo, el demonio me empezó a gritar y me decía: yo no salgo de esta mujer, me decía. Yo le decía: fuera en el nombre de Jesús. Y me gritaba el espíritu inmundo: yo no salgo, esta maldita me la voy a llevar, me decía. Pero miren, yo sé que el enemigo nos odia, pero verlo de esa forma, créanme que a mí me choqueó. Fue una cosa espantosa. Yo decía: de verdad, qué odio el que nos tiene el enemigo, ¿verdad? Y lo peor es de que las personas no se dan cuenta y anidan dentro de sí esta opresión que no nos permite experimentar liberación. Y entonces el demonio me seguía gritando: yo no me voy a salir de esta maldita, esta es una desgraciada, me decía, esta es una perra, me decía, esta es una prostituta, y me empezó a decir un montón de cosas. Y entonces yo empecé a declarar la palabra sobre esta mujer y le dije: esta mujer estuvo atada por ti mucho tiempo, pero es lavada por la sangre de Cristo y no vas a oprimirla más. No es maldita, es una mujer bendecida. Y yo empecé a bendecir a esta mujer y empecé a desatar amor sobre su vida, pero el verdadero amor, el amor del Señor sobre ella, y empecé a declarar los pasajes donde habla acerca de que nada nos va a separar del amor de Cristo. Y miren, ese demonio empezó a chillar como usted no tiene ni idea, pero de pronto la soltó, y cuando ella fue libre, ella empezó a llorar. Y yo le empecé a bendecir y empecé a declarar que era una mujer de bendición, que era una mujer que Dios amaba, que era una mamá que Dios bendecía, que sus hijos la bendecían. Y ella empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y me dijo: nunca en mi vida alguien me había bendecido con tanto amor, me dijo. Siempre escuché de mis padres aún cosas duras, palabras duras, maldiciones, ataduras, sobre todo por la forma en que yo concebía a mis hijos. Mis papás siempre me maldijeron por este pecado, me dijo ella, ¿verdad? Y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, pero ese día ya fue libre. Ahora, cuando empezamos a analizar por qué ella había caído en esta situación, vimos que era causa de la desobediencia, porque ella durante muchos años había vivido sin temor de Dios. Aunque lo conocía, lo había escuchado, pero ella trató de vivir su vida de la mejor forma que ella creyó posible, independiente de Dios, alejada del Señor, alejada completamente de la palabra de Dios e ignorando el verdadero amor del Señor. Por eso cuando yo miraba hoy a Gustavito, ¿verdad? Él decía: no lloro de tristeza, sino que lloro de agradecimiento. Nosotros debemos darle gracias a Dios cada día que Él nos permite estar cerca de su presencia. Debemos darle a Él la honra y la gloria, porque su misericordia nos alcanzó. Nosotros no éramos nadie. Hay veces que pensamos que nos merecemos, ¿verdad?, que Cristo nos haya salvado. No, no nos merecemos nada. Es por su puro amor y por su pura misericordia que nosotros estamos hoy aquí. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Amén. Ahora, tal vez usted me diga: ay, pastora, pero yo no creo llegar a esos extremos de que el demonio hable a través de mí, que yo esté tan atada y que me diga que soy una aquí, una allá. Bueno, tal vez usted crea que no, o tal vez así sea, pero de una u otra manera, si nosotros tratamos de vivir nuestra vida sin tomar en cuenta al Señor, estamos siendo personas independientes de Dios y no podemos experimentar esa libertad que Él quiere que nosotros tengamos. Amén. No podemos vivir la vida creyendo nosotros que tenemos la razón y estar apartados de la Escritura. Lo que más debemos nosotros anhelar es estar apegados a lo que dice la palabra del Señor, ¿sí o no? Amén. Entonces dígale al que tiene usted a su lado: yo anhelo estar apegado a la palabra de Dios y ser conforme a lo que Dios estableció para mí. Muy bien. Hablaba con otra persona esta semana y ella me decía: mire, es que todos los caminos nos llevan al mismo Dios.
todo lo que anhelamos es un ser supremo. ¿Sabe cómo se llama eso? Relativismo. Porque no es cierto que todos los caminos nos llevan al Señor, y no es cierto que todos alabamos al mismo Dios. Al Dios verdadero que nosotros al que alabamos es al que conocemos a través de la Escritura, al Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados, que nos dio salvación, vida eterna, y nos ha hecho el camino para llegar al Padre, y que sin Jesucristo no hay forma de que nosotros lleguemos al Señor. Amén. Entonces, si alguien viene y le empieza a hablar así, usted véalo como una persona completamente desobediente, que quiere vivir independiente a la voluntad del Señor. Y ella me decía esto porque es más fácil vivir como uno cree que está bien y no vivir conforme a los principios bíblicos, que eso es más difícil, ¿sí o no? Bueno, vamos a primer libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a ver una vida que vivió de esclavitud por la desobediencia. Primer libro de Samuel 16, versículo 14. Dice: el espíritu de Jehová se apartó, diga eso conmigo por favor, se apartó de Saúl y le atormentaba, dígalo también conmigo, le atormentaba. Un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Hasta ellos se dieron cuenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas ¿qué? Alivio. Pero un alivio no es lo mismo que una libertad completa, ¿sí o no? Entonces, recordemos de que Saúl había desobedecido al Señor deliberadamente, porque cuando el Señor le había mandado que destruyera a los enemigos del pueblo de Israel, no lo hizo, sino que le preservó la vida al rey por aquello de que cuando a él lo agarrara otro pueblo, ¿verdad?, tuvieran misericordia de él, tampoco lo mataran. Guardó lo mejor del ganado y las cosas, supuestamente para ofrecérselas al Señor, pero el sacrificio que el Señor quería era obediencia y que los destruyera a todos. Entonces, cuando Samuel llega y lo confronta, él no reconoce que desobedeció al Señor, sino al contrario, dice: yo hice todo lo que me dijo, según él, no según la palabra del Señor. Y es ahí donde nosotros debemos evaluar nuestra vida, porque Saúl deliberadamente había rechazado a Dios. Dígalo conmigo, rechazó a Dios. Pero ¿sabe usted que cuando usted y yo rechazamos la autoridad impuesta sobre una persona, estamos rechazando a Dios? Cuando el pueblo llegaba y hacía algo en contra de Moisés, siempre el Señor le decía: no te sientas mal, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, le decía el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Él le da autoridad a una persona, y usted sabe que tiene esa autoridad, pero usted la rechaza, lo que usted está haciendo es rechazar al Señor. Así es que, mis queridos hijos solteros que están en casa, quiero decirles que cuando ustedes desobedecen a sus padres, ustedes están rechazando al Señor. Cuando ustedes escuchan una instrucción de parte de sus padres y la rechazan, están desobedeciendo al Señor. Y nosotros tenemos que aprender a cambiar desde nuestra casa esa situación. Hacíamos broma hace unos días con Lucía. Me decía ella: mamá, yo cuando me case voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer ahí, y tú no me vas a poder decir nada porque como ya voy a estar casada, ¿verdad? Y yo me empecé a reír y le dije: mira, mi hija, aunque estés casada, aunque tengas hijos, vas a seguir siendo mi hija. Y si yo quiero darte un tupar de nalgadas, te las voy a dar, le dije yo, ¿verdad? Claro que no lo voy a hacer. O tal vez sí. Sí. Pero siempre ella va a ser mi hija. O sea, uno nunca deja de ser hijo. Y las mamás nunca dejamos de ser mamás, ni los papás dejan de ser papás. Tengo como mucho eco, tal vez si me lo quitan, porfa. Me lo ponen más seco, gracias.
Entonces, nosotros cuando obedecemos a nuestros padres, recibimos bendición. Pero cuando los desobedecemos, estamos desobedeciendo abiertamente al Señor. Cuando el pastor y yo nos conocimos, recuérdese que el Señor le habló a él y le dijo, ¿verdad? En esta iglesia donde él llegó de visita, en esta iglesia está tu esposa, ¿verdad? Pero yo cuando lo vi a él le dije, Señor, es para mí. Pero sabe una cosa, a mí me gustaba mucho mi esposo, todavía me gusta mucho mi esposo. Pero cuando nosotros empezamos a ser amigos, ¿verdad? Y decidimos que nos queríamos hacer novios, yo lo primero que hice fue preguntarle al Señor si era su voluntad. Y dentro de mi oración yo le decía, Señor, lo que mis papás me digan va a ser tu voz en la tierra. Si mis papás me dicen que no, Señor, aunque yo me muera por el fulanito, yo le voy a tener que decir que no. Pero para mí es muy importante, Señor, la opinión de mis papás. Si ellos me dicen que sí, es como que tú me estés diciendo que sí. Entonces yo entré en un tiempo de oración. Yo le he contado a usted que ha sido el tiempo que más he ayunado en mi vida, ¿verdad? Ayuné 7 días seguidos, cosa que no he vuelto a hacer. Pero esa vez ayuné y oré intensamente para preguntarle al Señor, en primer lugar, su voluntad, y en segundo lugar, que a través de mis papás también fuera la respuesta, ¿verdad?, de mi petición. Entonces, en esos días que yo estuve ayunando, porque yo ayunaba, oraba, ayunaba, oraba, ayunaba, oraba, ayunaba, oraba, y de repente ya agarré los 7 días seguidos, ¿verdad? Pero cuando yo estuve en todo ese tiempo de oración, el Señor ahí me dio palabra y me dijo que sí, que me casara con Él, que Él nos iba a dar un ministerio, y me dijo varias cosas que nos ha estado cumpliendo y que todavía faltan. Me habló acerca de mis hijos, que también iban a ser una bendición, y me habló acerca de un sueño personal. Entonces, esas 4 cosas yo las apunté en mi Biblia, que mi mamá me dio cuando yo tenía 12 años, y la tengo guardadita con las promesas que el Señor me dio. Pasó el tiempo y dije, bueno, ahora sí, ya sé yo que Dios me dijo que sí, pero yo quiero saber qué dicen mis papás. Y alguien me decía, ¿a usted? Y encima de que Dios le habló, todavía le fue a preguntar a sus papás. No, hombre, si ya Dios le había hablado, ¿verdad? No, les dije, porque igual mis papás son autoridad en la tierra. Y si ellos me bendecían, todo me iba a salir bien. Y si no, no me iba a salir bien nada. Entonces ya yo fui con ellos y les dije, miren, fíjense que a mí me gusta Otto y hemos estado orando y yo quiero saber ustedes qué piensan, ¿verdad? Y entonces ya mis papás se sentaron conmigo a platicar y todo, pero en resumen no le voy a contar toda la plática, ¿verdad? Lo que sí le voy a contar es que me dijeron que sí, ¿verdad? Pero que también él tenía que saber si era la voluntad del Señor o no. Entonces ya llegó Otto un día y me dijo, mira, quiero hablar contigo, ¿verdad? Porque ya nos habíamos dado el tiempo para orar. Y cuando él se acercó, yo le dije, bueno, sí, ya sé de qué me vas a hablar, le dije. Y bueno, ¿y qué pensaste? Pues que sí. Y entonces él se puso contento, ¿verdad? Y me dijo, bueno, entonces ¿cuándo vengo a hablar con tus papás? Y llegó un 25 de junio, ¿verdad? A hablar con mis papás, a pedir permiso para entrar a la casa. Ya como novio, porque era mi amigo. Y sí llegaba a la casa, pero como amigo. Entonces, mientras han pasado estos 22 años casi, ¿verdad?, de casados, fuimos novios 4 años más, son 26. Fuimos amigos casi año y medio o 2 años, digamos 28 años llevo ya de conocer al pastor. Mientras han pasado estos años, yo he visto realmente la bendición del Señor sobre nuestras vidas, porque nosotros tomamos en cuenta a nuestros papás. También él había hablado con la Chepita, ¿verdad?, y le preguntó y platicó con ella, y pues la Chepita le dijo que sí también, ¿verdad?, que yo era una buena patoja. Entonces, la bendición de Dios a través de nuestros padres ha estado en nuestro matrimonio y ha sido una fase muy importante. Pero también he tenido que ministrar a veces a patojas y a señoras, ¿verdad?, que nunca le preguntaron al Señor si era su voluntad o no casarse. Nunca tomaron en cuenta al Señor. Es más, algunas hasta se adelantaron, ¿verdad?, para poder salir huyendo de sus casas o por vengarse de sus papás, yo no sé. Diferentes razones, pero salen huyendo mal, sin la bendición del Señor, y al pasar los años tienen dificultades. ¿Por qué? Porque en un momento determinado no obedecieron.
Ahora esto es en situaciones ya así trascendentales como el matrimonio, pero a veces en situaciones personales de nuestra vida no tomamos en cuenta al Señor y creemos que con nuestra capacidad, nuestra habilidad, vamos a poder salir adelante solos. Y no le preguntamos al Señor qué opina. Y cuando ya damos el golpe, ¿verdad? El ranazo, decimos acá. Cuando ya tenemos la dificultad, ahí sí buscamos al Señor para que Él nos hable. Y a veces el Señor nos dice, tú te metiste solito. Yo no te dije que te metieras a eso. ¿Por qué estás haciendo eso? Si tú lo hiciste, es cosa tuya. Yo no te dije que te movieras a hacer eso. Y lo mismo es cuando usted toma la decisión de hacer un negocio, de hacer una sociedad, de emprender incluso sus estudios. Cualquier decisión que usted tome en la vida, usted tiene que preguntarle al Señor y ser obediente. Porque si no, si usted lo hace bajo sus fuerzas, su propia forma de pensar, según usted su capacidad, lo que usted está haciendo es rechazar a Dios en su vida y no tomarle en cuenta. Y en el momento en que nosotros rechazamos a Dios, entramos a una esclavitud. Porque la opresión puede venir a nuestras vidas a causa de la falta de sabiduría. Una persona que yo quiero, que es cristiana, vino una vez y me dijo, voy a poner mi clínica porque quiero atender pacientes, y me empezó a explicar. Y yo, qué bueno, te felicito, ¿verdad? Dale, porque es importante que abras un negocio. Pasó un par de meses y al par de meses la volví a ver y le dije, mira, ¿cómo te está yendo en tu clínica? Pues ahí, mira, fíjate que se me ocurrió que para poder pagar la renta yo metí a 3 personas y fíjate que ellos han hecho cosas ahí en la clínica que no están bien y ahora tenemos problemas y me está costando y mis pacientes hasta se han molestado y mira que tengo dificultades y no sé qué y no sé cuántos. Y yo le dije, pero cuando tú me dijiste de la clínica jamás me hablaste de que ibas a tener socios, le dije. No, es que fíjate que ya sabía yo que me ibas a decir tal vez que no, que lo pensara. Entonces antes de que me dijeras algo yo decidí hacerlo sin preguntarle al Señor la verdad, pero ahora me arrepiento. Miren, tuvo una de problemas que cerró la clínica, ¿verdad? Tiempo después me dijo, mira, oremos, preguntémosle al Señor qué debo hacer. Y entonces empezamos a orar. Y yo le dije, mira, el Señor quiere que empecé solita, sin socios. Entonces se lanzó, le creyó al Señor, empezó sin socios, trabajó sola y le fue re bien. No millonaria, ¿verdad? Pero le fue re bien. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Que en una sí tomó en cuenta al Señor y en la otra no. Y cuando nosotros no tomamos en cuenta al Señor, entramos en esta esclavitud. ¿Qué tipo de esclavitud? Pues mantenerse uno en temor, estar uno con pavor, atemorizado, aterrado, espantado o intimidado. Todo eso puede venir a causa de la esclavitud. Cuando la gente vio que Saúl tenía esta opresión, lo más chistoso fue que le dijeron, mira, tráete a alguien que venga y te toque música para que te calme el alma, ¿verdad? Pero, ¿por qué no fueron y le dijeron, mira, llamemos al profeta, que venga, que te acerque al Señor, que cambie tu vida y te la transforme? No solo que le alivie, ¿verdad? Que le haga pasar un momento. Y cuántas veces nosotros también por la desobediencia podemos caer hasta en adicciones a causa de que creemos aliviar nosotros nuestras propias situaciones. Esta semana que pasó, no esta sino la anterior, murió un artista muy famoso, para variar, ¿verdad? Pero todos los artistas que se mueren últimamente se mueren por depresiones, por estrés. Y entonces por el estrés toman pastillas para relajarse. Luego están tan relajados que necesitan cosas para avivarse. Luego están tan avivados que necesitan algo para ponerse tontos, ¿verdad? Total, de que los pobres nunca salen de sus situaciones, creen aliviar un problema, pero en vez de aliviarlo, lo agravan. Y nosotros muchas veces podemos buscar una forma de alivio que nos lleve a la esclavitud. Podemos buscar de diferente forma. La mujer que le conté al principio, su forma de aliviar su esclavitud, ¿verdad? O más bien se volvía más esclava de eso, era el sexo. ¿Cuántos jóvenes pueden estar siendo atados por la masturbación? Pueden estar siendo atados por la pornografía. ¿Cuántos pueden estar siendo atados por alguna adicción?
al licor, a drogas, al cigarro, a tanta cosa que se nos puede presentar como una adicción. Ayer, como algo novedoso, yo no había escuchado, pero se supone que hay música que está hecha específicamente para que uno sienta los mismos efectos que la heroína y la cocaína y no sé qué más. Pero increíble que hasta pueda el hombre usar ese tipo de adicciones, ¿verdad? Y creer que no va a perturbar a nadie más con su esclavitud. Entonces esta gente le buscaba alivio, ¿verdad? Pero nunca le buscó una liberación de esa esclavitud. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el significado de esa frase, un espíritu malo de parte de Jehová? ¿Usted nunca ha pensado acerca de eso? Porque usted a veces lo escucha, lo da por sentado, pero quizás no ha analizado de fondo cómo el Señor iba a mandar un espíritu malo sobre Saúl. ¿Usted lo ha pensado alguna vez? Discutíamos de este tema, ¿verdad?, con mis hijos, acerca de que hay muchas personas que creen que el mal surgió quién sabe de dónde. Pero ¿quién fue el que permitió el mal? ¿Ah? Y entonces Dios es malo. Pero si Él lo creó, Dios es malo. ¿Por qué? Fíjense que alguien me decía, ¿verdad? Pero ¿por qué hay zancudos? ¿Por qué hay cucarachas? ¿Por qué hay todos esos bichos tan horrorosos? ¿Por qué Dios vino y creó esas cosas, verdad? ¿O solitas surgieron? No, Dios las creó y todas tienen un propósito. Aún la maldad tiene un propósito. En el corazón de Dios no estaba la maldad para el ser humano, pero el pecado trajo como consecuencia la existencia de la maldad. Pero aún la maldad es sierva de Dios. Todo es creación de Dios y todo está al servicio del Señor. Y entonces aún la maldad el Señor la usa con ciertos propósitos. A veces, si somos hijos, es para disciplinarnos. Pero qué triste es estar en la disciplina del Señor, porque es duro. Pero a veces también cuando nosotros rechazamos a Dios, somos víctimas de la maldad por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios malos deseos. En ningún momento la voluntad del Señor para Saúl era la maldad, porque recuérdese que él que andaba buscando cuando el Señor lo llamó. ¿Quién se recuerda? Unas mulas, ¿verdad?, de su papá. Y él buscando las mulas, él andaba más perdido, ¿verdad?, que el hijo de la Llorona. Y viene y se le acerca el profeta y le dice, mira, ya de las mulas ni te preocupes porque ya llegaron para allá donde tu papá. Ahora tu papá está preocupado por ti. Pero te quiero decir que Dios te llamó y te ungió para que seas el primer rey de Israel. Imagínese, fue el primer rey de Israel escogido por Dios para algo especial. Pero su desobediencia, ¿qué causó? Que perdiera el reino, que perdiera la presencia del Señor, que perdiera la bendición de Dios y que tanto él como sus hijos y su descendencia murieran y ya no formaran parte del plan del Señor. Entonces el plan de Dios era que él tuviera ese espíritu que lo atormentaba. No, la voluntad del Señor era que él fuera bendecido, que estuviera bien. Pero la desobediencia, el rechazo de Saúl hacia Dios fue lo que causó que ese espíritu maligno viniera sobre él. Así es que cuando nosotros analizamos esto, tenemos que ver que es Dios quien permite muchas veces que estas situaciones sucedan, pero es por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. No solo demos por sentado muchas veces lo que escuchamos, sino que también tenemos que analizarlo, porque podemos creer realmente que la maldad no la hizo Dios, que la maldad tiene una vida propia, ¿verdad? Y que, por ejemplo, el diablo tendría muchas veces hasta más poder, ¿verdad?, que el Señor. Le tenemos más miedo a las cosas malas que nos pueden suceder, le tenemos más miedo al diablo, le echamos más la culpa al diablo de un montón de cosas, pero no asumimos nosotros la responsabilidad por nuestros actos. Cuando nosotros vemos que la desobediencia está trayendo esclavitud a nuestra vida, tenemos que hallar el punto que provocó esta situación sobre nuestra vida. ¿Por qué nos podemos sentir nosotros atados en algún momento? Ahora,
¿Todo está bajo el control de Dios, sí o no? ¿Todo es soberanía de Dios? Sí. Entonces, ¿qué claves podemos tener para nosotros ser libres de la esclavitud? Hoy le voy a dar 3. Número 1, fe para vivir y no incredulidad para sobrevivir. Repítalo conmigo, fe para vivir y no incredulidad para sobrevivir. Abramos la Biblia, por favor, en Juan 8. Juan 8, versículo 30. Juan 8, versículo 30. Usted lo puede leer más despacio en su casa para saber de qué le estoy hablando anteriormente, pero el Señor Jesucristo le está hablando aquí a los judíos y les empieza a hablar de que Él es el Cristo, que el que le ha visto a Él ha visto al Padre, que Él ha hecho todo por obediencia al Padre, y entonces les habla acerca de que Él iba a morir y a resucitar, pero la gente no lo entendía. Pero mientras Él les estuvo hablando, el versículo 30 dice, hablando Él, o sea, hablando Jesús estas cosas, muchos ¿qué? Creyeron en Él. Entonces, cuando nosotros escuchamos algo de parte de Dios, tenemos que tener fe. Fe para vivir. ¿Cómo? Fe para vivir creyendo en Dios. Cuando usted habla acerca de fe, no habla en fe en las personas. Yo oigo a veces esa mala expresión, cuando alguien viene y le dice a uno, ¿verdad? Hermano Saulito, le dejo mi carro, yo tengo fe en que usted lo va a arreglar. Yo no puedo tener fe en el hermano Saúl, aunque sea un muy buen mecánico, sino que yo tengo que tener solamente fe en Dios. Yo puedo confiar o creer que Él es muy capaz, muy hábil, pero la fe solo se pone en Dios. Así es que, ojo, hasta nuestra forma de hablar tenemos que cambiar muchas veces. La fe solo es tener la confianza de creer en Dios, tener la confianza de que Dios tiene su vida y la mía en sus manos, ¿verdad? Tener la confianza de que si el Señor promete algo, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. A veces no sabemos de dónde, ¿verdad? Pero el Señor lo hace. Mire lo que testificaba nuestro hermano Manuel hoy. Manuel decía, ¿verdad? En un momento donde yo ni dinero tenía, de repente llegó alguien y me dio para el enganche de mi casa, que era lo justo, ¿verdad? De la casa que habíamos visto. ¿Por qué suceden esas cosas? Solo por el amor del Señor, porque tenemos fe de que Él va a hacer las cosas, ¿verdad? Porque confiamos en sus promesas y si Él dice algo, Él lo va a cumplir. Amén. No importa a quién use el Señor para que usted sea bendecido. Porque a veces usted puede decir, ay, es que su papá le dio, su mamá le dio, la tía le dio, el primo le dio, el sobrino le dio, el hijo le compró, su hermano, no sé quién. Mire, si el Señor no quiere, no mueve ni el corazón de su familia. Así es que dele gracias a Dios si usted recibe algo de parte de un familiar, porque eso es bendición de Dios, aunque usted no lo crea. A veces el Señor manda gente de afuera, ¿verdad? Que uno ni se imagina, y manda una bendición para nuestras vidas. Alguien me decía, ¿verdad? La pastora, qué bonito su reloj, ¿ya lo vio? Pero yo no me lo compré, a mí me lo mandaron, fíjese. El pastor fue a predicar a una iglesia donde no me conocen, pero de repente se paró una mujer y le fue a decir al pastor, pastor, mire, le quiero dar una ofrenda, pero no es para usted, es para su esposa, ¿se la puede llevar? ¿Y sabe qué? Qué bonito está, ¿verdad? A mí me gusta, pero yo ni lo había pedido, fíjese, pero el Señor me lo mandó. ¿Por qué hace el Señor eso? Porque nos ama, ¿verdad? Y Él usa a la gente para que nosotros recibamos esa bendición. Entonces no importa si es un familiar suyo, si es un amigo, si es un extraño, ¿verdad? Lo que nos interesa es que Dios nos bendiga. Entonces, si nosotros tenemos fe para creer que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a proveer, que Dios va a cumplir algo que Él nos ha dicho, nosotros estamos en un buen camino. Amén. Ahora, si usted es incrédulo, solo está sobreviviendo en esta tierra. Alguien me decía, mire, es que ¿qué hago? Fíjese que a mí me pasa esto y aquello y aquello. ¿Sabe qué tiene que hacer? Le dije yo a esta persona, vaya, cierre la puerta de su cuarto, póngase a orar. Dígale al Señor lo que está en su corazón y crea que el Señor va a obrar en su vida. Pero cuántas veces, ¿verdad? Les he puesto este ejemplo.
oramos, pero en el fondo pensamos, es que a saber si el Señor va a hacer eso para mí. Al hermano Memes, a ver, porque él tal cosa, ¿verdad? Y empieza usted a bajar libros de por qué Dios a él sí y a usted por qué no. Es como cuando los hijos, ¿verdad? Yo no sé qué les agarra a los hijos y empiezan, ¿y por qué le diste a ella y a mí no? ¿Por qué le diste a él y a mí no? Es que a ella la querés más que a mí, es que a él lo querés más que a mí. Y empiezan todos los hijos, ¿verdad? A decir ese tipo de cosas. Como papá, ¿a usted le gusta cuando oye eso? No, porque uno a todos sus hijos los quiere por igual, ¿sí o no? Entonces, si Dios nos ama a todos por igual, pero usted se acerca, Señor, yo te pido, Padre, que escuches mi oración, me ayudes y tal, y usted le empieza a pedir, pero en el fondo usted está, aunque yo sé que a mí no me lo vas a dar, pero igual yo te lo pido, ¿verdad? Porque si no, ¿qué haría yo? Pero entonces, Señor, aquí, entonces su oración, miren, no pasó de la lámina, ¿verdad? Ahí se derritió la oración ahorita que subió, porque está tan caluroso que su falta de fe, ¿verdad? Su incredulidad se va a quedar ahí en el techo. Y entonces, ¿cuántos creyentes viven así? Sin fe. ¿Cómo está usted desarrollando su vida últimamente? A ver, piénselo. Piénselo. Lo está usted desarrollando con fe, creyendo, declarando. Aunque yo no lo vea, Señor, pero yo lo he de ver, ¿verdad? Aunque ahorita tal cosa no me pase, pero yo sé que más adelante sí. Señor, aunque esto, yo no miro lo que está aquí, yo miro lo que viene adelante, ¿verdad? Si uno cree por fe. Si el Señor declaró algo, usted tiene que creerlo, pero no puede usted vivir su vida incrédulamente, dudando que Dios le va a escuchar, que Dios le va a responder, o que a saber si van a pasar las cosas, o que tal vez a usted Dios no lo quiere tanto como al hermano Manuel, ¿verdad? O como otras personas que nos han testificado cosas buenas. Por ejemplo, hermana Tere me contaba que de una forma milagrosa el Señor le mandó su tablet para los hijos, ¿verdad, hermana Tere? Y alguien puede venir y decir, ay, ¿por qué a la hermana Tere sí y a mí no? Porque así le cree al Señor y usted no. Entonces, no podemos sobrevivir en esta vida, tenemos que tener fe para vivir, amén. Segundo paso, la palabra transforma mi mentalidad. La palabra transforma mi mentalidad. ¿Cuál era la primera? Agarre aire, todavía tiene aire. Yo sé que sí hay oxígeno aquí. A ver, número 1, fe para vivir. Número 2, pero profetízalo para su vida, créalo. Vamos pues, la palabra. Otra vez. Muy bien, la palabra transforma mi mentalidad. Versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, subráyelo, seréis verdaderamente mis, subraye, discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la de verdad, no la verdad que mencionan por ahí de eslogan, una verdad que sí nos va a transformar y nos va a hacer libres. La educación nos hace crecer, pero no nos hace libres. La palabra de Dios sí cambia nuestra mentalidad y nos hace verdaderamente libres, ¿sí o no? Cuando usted mira su vida años atrás, usted puede ver que como usted no conocía la palabra, no tenía fe y pensaba de una forma equivocada. Pero ahora que usted tiene la palabra y usted ha creído en la palabra, usted tiene fe y camina bajo la fe y su mente ha sido transformada y ha sido renovada, ¿sí o no? Hoy voy a hacer algo que el pastor ha dejado de hacer, y es que yo le voy a decir a alguien que me diga un versículo que se aprendió últimamente, y no se vale Juan 3:16, no se vale Gálatas 5:22 y 23, no se vale Génesis 1:1, ni Apocalipsis 22, el último versículo. Usted me tiene que decir un pasaje que le ha bendecido y me lo tiene que decir con la cita. ¿Le parece? Porque esos pasajes son los que han cambiado nuestra mentalidad, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, a ver, hermana Tere,
¿Me puede decir un versículo que ha transformado su mentalidad? Amén, muy bien. De este lado, vamos a ver. Lisa, dime un pasaje. Pero medio dímelo. Ese es el 91. A ver, el 91. ¿Y eso en qué ha renovado tu mente? En no tener temor. Muy bien. A ver aquí, hermano Saulito, ¿me puede decir un versículo que ha transformado su mente? Ajá. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿En qué ha renovado su mentalidad? Muy bien, lo felicito. A ver, hermana Karina, dígame un pasaje de la Biblia que ha transformado su mente. Ese también es como Juan 3:16, pero se lo voy a pasar hoy. Dígame en qué ha transformado su mente. Amén, muy bien. De este lado, a ver David, un pasaje que ha renovado tu mente. No, porque ya sé que te se lo sabes. Y no te cuesta decirlo. A ver. Aunque no te sepas la cita, pero decime el pasaje. ¿Ah? ¿No tienes? Hay que aprenderse uno esta semana. A ver, Manuel. No, yo quiero un versículo. A ver. Ajá. ¿Qué dice? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Muy bien. Alejandra, dime uno que te sepas que te ha renovado la mente. ¿Qué dice? ¿Ah? Amén. ¿Y en qué ha renovado tu entendimiento? Excelente, muy bien. Entonces tenemos que tener palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, declararla y creerla para que nosotros podamos ser cambiados, renovados y transformados en nuestra mente. Ahora un valiente que me diga, esta semana me aprendí yo este pasaje, pastora. Eso no me lo sé yo desde hace rato, así como decía Manuel, ¿verdad? Ha sido mi estilo de vida. Esta semana, pastora, yo estuve leyendo, vi este pasaje, me impactó, me lo aprendí de memoria y se lo voy a compartir. ¿Quién me puede decir que esta semana se aprendió ese pasaje? Un valiente, solo uno. No me avasallen, por favor. ¿Ah? No, yo quiero esta semana. Esta que acaba de pasar. Que usted me diga, leí, me impactó, me lo aprendí y está el pasaje. No podemos renovar nuestra mente si no tenemos la palabra del Señor en nuestra vida. Porque ¿sabe una cosa? Sí, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Me sirvió a mí hace unos 15 años. Pero si yo sigo solo con que el que habita el abrigo del Altísimo y yo no renuevo lo que Dios tiene para mi vida, no estoy teniendo una fuente de agua viva que esté transformando mi mente, sino que tengo un estanque y a veces se vuelve hasta pecera y de acá es chiquita, ¿verdad? Donde están aquellos peces tititititíos, porque no estoy permitiendo que esos ríos de agua viva fluyan y corran en mi vida. Fíjese que yo cuando llego a Comitán a veces me hospedo en la casa de la pastora y las hijas de la pastora me ceden su habitación.
Pero me ha impactado algo, fíjese que ellas son patojas. Y siempre que yo llego, tienen versículos nuevos pegados en el baño. Y entonces siempre les hago la pregunta, ¿verdad? Sobre todo a Anita, que es la que está viviendo con la pastora ahora. Pero la tiene de ciertos colores, de ahí le pone colochitos, de ahí le hace no sé qué en tarjetas de color, a veces es papel blanco, pero ella siempre tiene versículos puestos. Y entonces le digo, Anita, mira, ¿y ahora por qué tenés esos pasajes? Ah, pastor, es que mira, el Señor me estuvo hablando, entonces yo me estoy aprendiendo esos pasajes y por eso los tengo ahí, que no sé qué, que no sé cuántos. Siempre tiene versículos nuevos que ella está poniendo para renovar su conocimiento. Y dije, bueno, esta es una buena estrategia, ¿verdad? Yo lo que hacía era hacer fichas, y en las fichas ponía los versículos que yo me quería ir aprendiendo o que quiero repasar, porque a veces se nos olvidan, ¿verdad? Pero siempre busco la manera de estar renovando mi entendimiento en cuanto a la palabra. Entonces yo le reto a que esta semana usted lea, mire un pasaje que el Señor le está hablando, haga una su ficha, un su cartel, lo haga en ¿cómo se llama? En computadora, lo haga con marcador, como usted quiera, pero hágalo y memorícelo. Fíjese que lo reté y la otra semana voy a ver si lo cumplió. Entonces, renovemos nuestra mente. La palabra es la que de verdad va a transformar nuestro entendimiento. Con la palabra nosotros aprendemos a ser verdaderos discípulos del Señor. Cuando usted lee la Escritura, usted encuentra cosas nuevas que el Señor le va hablando. Cosas que tal vez usted pasó de noche, ¿verdad? Y no las vio, no las entendió porque no era el momento para que usted las entendiera. Pero conforme usted lee más la palabra, usted va renovando su entendimiento y usted va teniendo una mejor calidad de vida y entonces puede ser un cristiano que dé fruto. ¿Usted quiere dar fruto? Transformemos nuestro entendimiento con la palabra. Ahí no me oyeron mucho. Rebobinemos, así eso no se hace ahora. Regresemos y vamos a hacerle otra vez la pregunta. ¿Usted quiere renovar su mente? Lea la palabra. ¿Quiere ser un buen discípulo del Señor? Lea la palabra, pero no solo léala, memorícela, porque esas promesas son las que nos permiten dar fruto. Amén. Tercero, reconozcamos, ¿por qué me estoy trabando hoy tanto, santo Dios? Reconozcamos nuestra necesidad y venzamos nuestro orgullo. Reconozcamos nuestra necesidad y venzamos nuestro orgullo. Alguien me decía, yo miro cómo hay cierta gente que es re cariñosita y re amorosa y atenta y servicial y no sé qué, y yo no puedo. A mí cómo me cuesta. A todos nos cuesta. Es que a mí no me lo enseñaron. Pues es que no es que se lo enseñen, es que usted tiene que ser como Cristo, no como le enseñaron a usted. Amén. Es que mire, a mí cómo me cuesta pedir perdón. Fíjese que eso sí es bien difícil para mí. Yo trato de alegrar a la gente, pero yo decirle, mira, perdóname, eso sí no, porque a mí me enseñaron que uno no pide perdón. ¿Eso sabe cómo se llama? Orgullo. ¿Cómo se llama eso? Cuando usted no puede pedir perdón, ¿qué tiene? Orgullo. Cuando usted no puede pedir un favor, el que tiene a su lado. Cuando usted no puede pedir un favor, ¿qué tiene en su corazón? Orgullo, sí, porque pedirle a alguien que nos ayude significa que no somos capaces. Entonces lo que tenemos en nuestro corazón es orgullo, ¿verdad? Cuando alguien viene y le dice a usted algo bonito, ¿verdad? Ah, la hermana Anita, qué bonita viene hoy, esa su blusa, qué chilera está. Y usted hace como que es pollito. Es que me da pena. ¿Sabe qué es eso? Orgullo, aunque usted no lo crea. En cambio, Anita, ¿verdad? Uno le dice, muchas gracias, pastora. Sí, mire, es que vengo fresca, qué sé yo. Tenemos que saber cómo expresarnos muchas veces y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sabe por qué hay personas que no les gusta que las abracen? Por orgullo.
porque no pueden recibir cariño, porque creen que no necesitan afecto de nadie, y eso de que a mí me anden abrazando, me anden tocando, eso sí no es conmigo, ¿verdad? O sea, chichi, ¿verdad? Como unos niños que yo conocía cuando eran chiquitos, ¿verdad? Los besaba a alguien y de ahí se limpiaban la cara, ¿verdad? Pero no son mis hijos, esos no son así. Eran otros niños que yo conocía. ¿Por qué? Porque a los niños no les gusta que se les acerque cualquier persona. ¿Sabe por qué? Porque los niños, ¿qué tienen? Orgullo. Aunque usted no lo crea. ¿Y por qué un adulto no acepta afecto? Porque tiene orgullo. Yo no necesito que me den afecto. ¿Y a cuenta de qué? Yo me las puedo solo. A mí que nadie me esté, ¿qué es eso que me están dando cariño? No, eso es orgullo. ¿Sabe por qué mucha gente no saluda? Por malcriada, me va a decir usted. No, viera que no. Hay quienes sí son malcriados y no les enseñaron, pero a veces no lo hacen por orgullosos. Porque, ¿y para qué me fijo en quién está a mi lado? O sea, buenos días, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted que sube a un elevador, por ejemplo, ahora usted dice buenos días y nadie le contesta? ¿Sabe por qué? Orgullosos. Y usted no se sienta mal que no le contesten, usted sea educado, porque usted tiene al Señor en su corazón, ¿sí? ¿No le ha pasado que usted le sonríe a alguien? ¿Y la persona qué? Se voltea, ¿verdad? Con quien dice, esta loca, ¿qué le pasa? ¿Sabe por qué? Porque tiene orgullo. Entonces nosotros no podemos ser orgullosos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y también con el Señor no podemos ser orgullosos. ¿Sabe por qué la gente no levanta las manos en la iglesia? Anita sí ya me agarró la onda. Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿por qué la gente no levanta las manos en la iglesia? Por orgullo. Uy, que van a decir que yo levante las manos, estos ridículos panderetas religiosos. Dios sabe mi corazón, ¿verdad? No podemos ser orgullosos. ¿Sabe por qué la gente no le gusta ir a su camita, a doblar las rodillas y ponerse a orar? Por orgullo, claro. Porque hincarse delante del Señor es doblegar uno el orgullo. Y a veces aquí en la congregación, ¿verdad? Nos dicen, hermanos, postrémonos delante del Señor. Yo en mi casa, ¿y por qué en la iglesia? Yo no le voy a enseñar a nadie. ¿Y qué tiene que enseñar? Pues, si usted ama al Señor o no. Entonces no seamos orgullosos, ¿sí? ¿Sabe por qué hay veces que la gente llega a una congregación y no aplaude? Uy, ¿qué es eso? ¿Por qué le voy a aplaudir yo al Señor? ¡Qué barbaridad! Y esta gente que cree que uno anda riendo a Dios y que no sé qué, que le hierve la boca. ¿Sabe por qué es? Es orgullo, porque eso significa que yo mi humanidad la tengo que rendir al Señor y no puedo. Entonces yo tengo que aprender a rendirme delante del Señor siempre, a rendir mi voluntad a Dios, a rendir y a ser humilde aún con mis hermanos, con la gente que me rodea, porque si yo aprendo a ser humilde con la gente que tengo cerca, yo puedo ser humilde con el Señor. Pero si no puedo ser humilde con la gente que veo, mucho menos con el Señor. Entonces, hay cosas en nuestra vida que hacemos por orgullo, que no nos permiten realmente experimentar lo que Dios quiere. Vea el versículo 33. Cuando el Señor les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os va a hacer, ¿qué? Libres. ¡Ja! Le contestaron ellos, ¿verdad? ¡Ja! Si fueran chapines, ¿qué hubieran dicho? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¡Ja! ¿Qué tenían ellos? Orgullo. Pero Jesús, ¿qué les respondió? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué vino el Señor a darnos? ¿Qué dijimos al principio? ¿Qué había el Señor venido a darnos? Dígalo con fe. Libertad. Mira el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Amén.